Muy bien amigos, regresamos con más Mundo Ardose. En el bloque pasado hablamos de los conflictos en Medio Oriente, con las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán, las ofensivas de Israel contra Gaza y el Líbano, y en este quisiera comenzar hablando de la guerra en Ucrania. El frente se mantiene sin cambios importantes, aunque Rusia continúa avanzando en Konstantinovka y acercándose a las dos ciudades más importantes del Donbass, Kramatorsk y Sloviansk, y los medios occidentales aseguran que Ucrania está recuperando terreno. Y mientras tanto, los bombardeos a ambos lados siguen escalando. Rusia llevó a cabo uno de los ataques contra Kiev más grandes de los últimos tiempos, lanzando 675 drones y 56 proyectiles, y dejando un saldo de 24 muertos. A su vez, después de que Vladimir Putin asegurara que la paz estaba cerca, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky respondió que estas no eran acciones de alguien que creía que la guerra estaba llegando a su fin, al tiempo que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que Rusia se burlaba abiertamente de los esfuerzos de paz. Pero también Ucrania realizó fuertes bombardeos sobre Rusia y informó que en una sola noche había tenido que derribar 556 drones en 15 regiones del país, mientras que un ataque en la ciudad de Ryazán dejó 4 muertos y 2 heridos, y poco después apuntó contra Moscú con más de 80 drones, en el mayor ataque contra la capital en más de un año, dejando otros 4 muertos y 15 heridos. Las autoridades tuvieron que cerrar temporalmente los 4 aeropuertos internacionales de Moscú y denunciaron que se había apuntado sobre todo contra edificios residenciales, aunque Zelensky dijo que el ataque estaba justificado como respuesta a la prolongación de la guerra. De cualquier forma, finalmente se concretó el intercambio de prisioneros que Donald Trump había anunciado para la tregua del 8 y 9 de mayo, y se liberó a 205 combatientes de cada bando, la mayoría presos desde el inicio del conflicto en el 2022. El ejército ucraniano ha conseguido alcanzar objetivos rusos a más de 500 kilómetros de la frontera. Hay al menos 3 muertos y 15 heridos en la capital y la región de Moscú, donde Kiev ha lanzado más de 80 drones. Han detenido la actividad en los 4 aeropuertos internacionales de Moscú. Los drones ucranianos también han dejado así estos edificios de viviendas al noroeste de la región. Hay 4 heridos. Para Zelensky, ataques completamente justificados con los que dejan claro a los rusos que deben poner fin a su guerra. Con las negociaciones estancadas y después de muchos retrocesos ucranianos, su país está recuperando terreno. Por primera vez desde 2023, ganan más territorio del que pierden. Rusia da señales de desgaste. Sus drones son menos efectivos. Desde febrero, las tropas rusas no tienen acceso a Starlink, los satélites de la empresa de Elon Musk. También es significativo que hace unos días Putin decidiera reducir el desfile militar del Día de la Victoria por miedo a sufrir un ataque. Este es siempre su gran escaparate. Un momento algo dulce para Zelensky, mientras los ucranianos siguen viviendo lo amargo de la guerra. En una publicación en X, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmó que se utilizaron armas de largo alcance para llegar a Moscú. También elogió la capacidad de Ucrania para penetrar en los sistemas de defensa aérea rusos de la zona, que describió como uno de los más fuertes. El ataque de Ucrania se produce tras el bombardeo ruso con misiles y drones a principios de esta semana que causó la muerte de al menos 52 personas en toda Ucrania, incluidas 24 en Kiev. Por otra parte, los ministros de Economía y Finanzas del G7 se reunieron en París para abordar los conflictos actuales y manifestaron su preocupación por lo que consideraron como una relajación de Estados Unidos en cuanto a las sanciones contra Rusia, después de que el Departamento del Tesoro haya extendido por otros 30 días la suspensión de las sanciones para el petróleo ruso que se encuentra almacenado en alta mar, en un intento de contener la subida de precios, mientras que Washington sostiene que la medida tampoco haría una gran diferencia en las finanzas rusas. Las potencias coincidieron en la importancia que tenía impedir que Rusia sacara provecho del conflicto en Medio Oriente y el aumento del precio de los hidrocarburos, con el fin de evitar que tenga más fondos para continuar su guerra contra Ucrania. Además, el ministro francés, Roland Lescure, comunicó que todos estaban satisfechos con las reformas que le habían exigido al gobierno ucraniano para que redujera su déficit, aunque advirtió que tendría que continuar por el mismo camino. Por otra parte, los ministros también debatieron sobre el cierre del estrecho de Hormuz y las consecuencias económicas que está teniendo, en un momento en el que el presidente francés Emmanuel Macron planea llevar a Naciones Unidas la misión militar internacional que garantice la libre navegación, aunque aclaró que solo evaluaba una misión pacífica una vez terminado el conflicto
y tras mantener negociaciones con las partes enfrentadas. Asimismo, también se abordaron otras cuestiones como los desequilibrios macroeconómicos mundiales, la diversificación del abastecimiento de minerales críticos y la ayuda a los países más vulnerables. En respuesta a Rusia y a las consecuencias del bloqueo del estrecho de Hormuz, los ministros de Economía y Finanzas hacen hincapié en la cooperación en la reunión del G7 celebrada en París. El ministro francés de Economía y Finanzas, Roland Lescure, reafirmó el compromiso de los países del G7 de mantener la presión sobre Rusia. I can tell you that the willingness of the G7 to keep on putting pressure on sanctions on Russia was unanimous, and that nobody wants Russia to have a windfall profit of what's going on in the Middle East. Según el ministro francés, las discusiones fueron en ocasiones difíciles. El primer día de las reuniones, Estados Unidos anunció que ampliaría temporalmente la suspensión de las sanciones sobre el petróleo ruso almacenado en el mar. El objetivo, frenar la subida de los precios del crudo provocada por el bloqueo del estrecho de Hormuz. Esto se interpretó como una señal de relajación de la presión sobre Rusia, lo que fue criticado por varios miembros del G7. El Grupo de los 7 también debatió las presiones sobre las cadenas de suministro de energía, alimentos y fertilizantes causadas por el cierre de la vía navegable, así como la incertidumbre económica derivada de la guerra en Oriente Medio. Los miembros se comprometieron a una cooperación multilateral para rebajar la tensión de la situación. Certainement, le G7 est uni pour demander la réouverture, certainement, du détroit, la fin des hostilités. Et je pense que la voix du G7 porte. Las reuniones de los ministros de Finanzas del G7 sirven de preparación para la cumbre que se celebrará en junio. Además de los 7 Estados miembros, se ha invitado a Brasil, India, Kenia y Corea del Sur a participar en los debates. Asimismo, tras la cumbre en Pekín entre Donald Trump y Xi Jinping, el mandatario norteamericano aseguró que había conseguido grandes acuerdos y avances en materia comercial, al tiempo que aseguró que no se había comprometido a nada sobre Taiwán y se negó a confirmar si terminarían enviando a la isla el paquete de armas por $11.000 millones aprobado recientemente, afirmando que tomaría una decisión en un plazo razonable de tiempo. Además, retomó el camino de la ambigüedad estratégica, en el que no contradice el principio de una sola China, pero deja abierta la posibilidad de intervenir ante un ataque ordenado por Pekín. Poco antes, el mandatario chino había advertido que la cuestión de Taiwán era una línea roja y que si el asunto no se manejaba adecuadamente podría derivar en choques e incluso conflictos, y agregó que también estaba en juego la estabilidad global. En cuanto a Irán, China coincidió con Estados Unidos en que nunca debería tener armas nucleares y también se pronunció en contra del cobro de peajes en el estrecho de Hormuz. Las autoridades chinas consideraron que los resultados habían sido equilibrados y positivos, permitiendo mantener la tregua comercial y los mecanismos de cooperación, mientras que Xi destacó que una relación estable entre las dos superpotencias era una bendición para todo el mundo y que el éxito de una era una oportunidad para la otra, por lo que llamó a ser socios y no rivales. Por su parte, Trump destacó que China se comprometió a comprarles aviones, petróleo y soja, aunque la cumbre fue criticada por la falta de acuerdos importantes. Hemos establecido una nueva relación entre los dos países, constructiva, estratégica y estable, concluye Xi. Ha sido una visita increíble. Hemos hecho algunos acuerdos comerciales fantásticos, se felicita Trump, que asegura que China se compromete a comprar aviones Boeing, petróleo y soja a Estados Unidos. Donald Trump dice que Xi Jinping y él han hablado mucho sobre Taiwán, pero que él no se comprometió a nada. Sobre el acuerdo multimillonario de ventas de armas que ha firmado con la isla, Trump dice que tomará una decisión en un plazo razonable de tiempo. Trump reitera que su reunión con Xi Jinping ha sido un gran éxito, pero su visita a China no se ha saldado con acuerdos tangibles, sino más bien con una advertencia. Taiwán es una línea roja para el presidente chino. Tras décadas de apoyo militar de Estados Unidos a la isla, ahora Trump no deja claro si seguirá vendiéndole armas. No quiero que se independice, afirma. Tampoco una guerra a 15.000 kilómetros de distancia. Trump lo que está haciendo es dejar abierta la puerta y volver a eso que se llamaba la ambigüedad estratégica, que consiste en decir, bueno, por una parte, no vamos a apoyar nunca una independencia unilateral de Taiwán, pero al mismo tiempo le decimos a China que no vamos a permitir una anexión militar
tampoco unilateral por parte china. Taiwán defiende que su futuro solo lo pueden decidir sus 23 millones de habitantes y agradece el apoyo estadounidense. Es fundamental, insiste, para la paz y estabilidad regional. Taiwán no es el único frente abierto de Trump. La guerra de Irán está enquistada y el republicano asegura que Xi Jinping quiere ayudar a acabar con el conflicto. Y poco después de la visita a Pekín de Donald Trump, fue el turno del mandatario ruso Vladimir Putin, que viajó a la capital china para reunirse con su par Xi Jinping, para reforzar la alianza estratégica entre los dos países y firmar sobre todo acuerdos comerciales, como la creación del gasoducto Fuerza de Siberia 2, aunque el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, aclaró que, si bien ya tenían un acuerdo sobre la ruta y la logística, todavía faltaban por determinar algunos detalles y no había un plazo concreto. Además, se sabe que el gasoducto de 2.900 kilómetros pasaría por Mongolia y tendría una capacidad de transporte de 50.000 millones de metros cúbicos al año. Asimismo, también se comprometieron a seguir fortaleciendo la amistad entre sus fuerzas armadas y perfeccionando los mecanismos de cooperación y coordinación para responder de forma conjunta a los retos y amenazas. Además, destacaron que los intentos de controlar el mundo de forma unilateral habían fracasado, por lo que propusieron un nuevo orden multipolar y se pronunciaron en contra de la ley de la selva. El boicot internacional a Rusia y la crisis energética actual los ha acercado todavía más, ya que se acusa a China de ser el salvavidas de Moscú, por ser su principal comprador de petróleo, mientras que Putin destacó que garantizaban de manera fiable el suministro ininterrumpido en tiempos de inestabilidad, reforzando la confianza mutua y haciendo que la relación fuera inquebrantable. Y tras las visitas de Trump y Putin, China salió fortalecida, proyectando una imagen de potencia seria y predecible. El presidente ruso Vladimir Putin fue recibido en la pista de aterrizaje por el ministro de Asuntos Exteriores de China, en lo que fue una cálida y solemne bienvenida a Beijing. Su viaje coincide con el aniversario número 25 del Tratado de Amistad entre China y Rusia. En un video difundido antes de su llegada, Putin afirmó que las relaciones entre los dos países habían alcanzado un nivel sin precedentes. Su carácter especial se refleja en el clima de entendimiento mutuo y confianza, en el compromiso de buscar una cooperación equitativa y beneficiosa para ambas partes, en mantener un diálogo respetuoso y en apoyarse mutuamente en cuestiones que afectan a los intereses fundamentales de ambos países. Expertos afirman que la importancia y el momento en el que se produce esta visita son profundos, ya que el encuentro tiene lugar apenas unos días después de la visita del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Esto pone de relieve la creciente influencia diplomática de China en medio de un orden mundial convulso. En el caso de Rusia, el gigante asiático tiene el sartén por el mango. Mientras Occidente impone sanciones a Moscú, China se ha convertido en uno de los principales salvavidas económicos del Kremlin y es hoy el principal comprador de petróleo ruso sancionado. Putin espera que el presidente Xi Jinping refuerce los compromisos comerciales, entre otras cosas con conversaciones sobre la construcción del gran gasoducto Poder de Siberia 2, que conectará Rusia con China a través de Mongolia. Sobre la guerra en Ucrania, el gobierno de Xi ha pedido en repetidas ocasiones que se entablen conversaciones para poner fin al conflicto, pero nunca ha condenado a Rusia por su actuar. Mientras tanto, en Cuba continúa aumentando la tensión, en medio de las amenazas de Donald Trump de tomar la isla, del bloqueo de Estados Unidos y la consecuente crisis energética. La semana pasada volvieron los cortes masivos en 7 de las 15 provincias de la isla y se registraron protestas en La Habana, mientras que las autoridades comunistas informaron que ya no quedaba nada del cargamento de petróleo enviado por Rusia para auxiliar a su aliado. Asimismo, el gobierno norteamericano estaba analizando la amenaza de los drones militares que tenía Cuba, afirmando que había recibido más de 300 de Irán y que tendrían capacidad para atacar varios puntos de Estados Unidos, y que incluso había asesores militares iraníes en la isla, aunque en La Habana consideraron que Washington estaba intentando justificar un informe de seguridad que los calificaba como una amenaza excepcional, así como un eventual ataque, mientras que el mandatario Miguel Díaz-Canel advirtió que, de llevarse a cabo, provocaría un baño de sangre de consecuencias incalculables, ya que harían uso del derecho a la legítima defensa y sería destructivo para la paz y la estabilidad en toda la región. Y por si fuera poco, una fiscal de Florida estaba preparando una imputación contra el exmandatario Raúl Castro por el derribo de 2 avionetas en 1996. Y en este contexto, el director de la CIA, John Ratcliffe, viajó a Cuba para mantener reuniones con funcionarios del Ministerio del Interior y exigir cambios fundamentales en el sistema de gobierno, mientras que Cuba dijo haber demostrado que no representaba una amenaza
y que no tenía bases militares o de inteligencia de China, como denuncia Washington. No se ve, pero se oye la protesta de los cubanos durante el enésimo apagón. Cuba está al borde del colapso. La jugada de Donald Trump de asfixiar a la isla con un bloqueo total está llevando al régimen castrista a su momento más vulnerable. No le está quedando otra que negociar. Y esta imagen es insólita. El director de la CIA en La Habana reunido con funcionarios del gobierno cubano. Nunca antes un jefe de la CIA había aparecido públicamente en este país. Nunca, ni durante la Guerra Fría ni durante el acercamiento con Obama. A esto se suma que, según medios estadounidenses, una fiscal de Florida quiere imputar a Raúl Castro, de 94 años, por el derribo de 2 avionetas hace 3 décadas. Entonces murieron 4 personas. Esta información que se ha filtrado se interpreta como una vuelta de tuerca más para presionar. Trump dice que la situación va a cambiar en Cuba. Y subraya que Marco Rubio, jefe de la diplomacia estadounidense de raíces cubanas, es eficaz. Atrapados en el tira y afloja de los políticos están ellos. La gente de a pie sobrevive como puede. Muchos carros están parados, hay un déficit tremendo de combustible. Tengo un niño chiquito que está medio enfermo y estoy buscando gasolina. Y los precios, eso nunca se había visto aquí. La ONU advierte, el sistema de salud está muy presionado. Los tratamientos de 5 millones de cubanos con enfermedades crónicas podrían interrumpirse. Ratcliffe se reunió con su contraparte cubana, también con el ministro del Interior y el nieto de Raúl Castro, mejor conocido como el Cangrejo. Esta fue una reunión solicitada por la administración Trump con el visto bueno del exgobernante Raúl Castro. Y en Perú se acabó la incertidumbre. El Jurado Nacional de Elecciones confirmó al izquierdista Roberto Sánchez como el rival de la derechista Keiko Fujimori en el balotaje del 7 de junio. Tras más de un mes en el que se encontraba en un empate técnico con el ultraconservador Rafael López Aliaga, que reclamaba que se anulara todo el proceso por considerar que hubo fraude. Ahora se abre un escenario muy polarizado y a pesar de los más de 5 puntos de diferencia entre ambos candidatos en la primera vuelta, el rechazo a la líder de Fuerza Popular, cercano al 50%, hace que se espere una elección muy pareja. Y las encuestas reflejan una intención de voto en torno al 38% para cada uno. No obstante, se advierte que el voto negativo contra Fujimori cayó 11 puntos en 3 semanas, en su intento de presentarse como la única capaz de afrontar la delincuencia y estabilizar al país tras años de crisis políticas, que hizo que hubiera 8 presidentes desde el 2016. Además, la hija del fallecido dictador Alberto Fujimori aseguró que su oponente ponía en riesgo la democracia y la libertad, así como la estabilidad económica, mientras que Sánchez promete un incremento salarial para el sector docente y la renegociación de los contratos para la explotación de recursos naturales. Asimismo, se destacó que, poco antes de que se confirmara su paso a la segunda vuelta, la Fiscalía pidió una pena de cárcel de 5 años y 4 meses contra el candidato izquierdista, acusándolo de haber entregado información falsa a la autoridad electoral sobre aportes de campaña hace más de 6 años, lo que fue considerado como un intento de manipular las elecciones. La derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez se enfrentarán en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú el 7 de junio. La hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori ganó la primera vuelta el 12 de abril con 17,1% de los votos, seguida de Sánchez con 12%, según informó el Jurado Nacional de Elecciones. El ultraconservador Rafael López Aliaga terminó en tercer lugar con el 11,9%, con unos 21.200 votos menos que Sánchez. La primera vuelta electoral estuvo marcada por retrasos en la entrega de material electoral en Lima, lo que obligó a las autoridades a reabrir algunos centros de votación al día siguiente. A pesar de señalar graves deficiencias, la misión de observación electoral de la Unión Europea otorgó a la elección un visto bueno pleno. Es la cuarta vez que Keiko Fujimori, de 50 años, compite por la presidencia. Hoy está en riesgo la estabilidad económica, la democracia, la libertad para emprender y para trabajar.
Sánchez, de 57 años y exministro de Comercio del encarcelado Castillo, se trata de su primera postulación. Sánchez arranca su campaña para el balotaje envuelto en problemas judiciales. La Fiscalía solicitó una pena de 5 años y 4 meses de prisión en su contra por presuntamente haber proporcionado información falsa a la autoridad electoral sobre aportes a su campaña entre 2018 y 2020. Y ahora quisiera ir a Bolivia, donde se viven momentos de tensión desde hace semanas, como consecuencia de las masivas protestas y cortes de ruta de sectores sindicales y sociales, lo que está generando problemas de desabastecimiento y la paralización de la economía. Las protestas son lideradas por la Central Obrera Boliviana, pero también se sumaron sindicatos campesinos, maestros, mineros y trabajadores del transporte, que protestan por la falta de combustible y la inflación y reclaman, entre otras cosas, un aumento salarial del 20% y que no se privaticen las empresas, mientras que el gremio agrícola fue más allá y exigió la renuncia del presidente Rodrigo Paz, que asumió hace solo 6 meses. A su vez, la Cámara Departamental de Industrias advirtió que La Paz estaba perdiendo cerca de $15 millones por día por los 70 cortes de ruta, ya que varias industrias estaban paralizadas por falta de insumos, lo que a su vez provoca un aumento de precios. Por su parte, el gobierno denunció que varios camiones con oxígeno medicinal quedaron bloqueados en los piquetes, los hospitales aseguran que sufren escasez y 3 personas perdieron la vida por no haber podido ser atendidas. El presidente ordenó el despliegue de 3.500 efectivos que intentaron despejar las rutas y se produjeron fuertes enfrentamientos. Asimismo, seguidores del expresidente Evo Morales también cortaron el aeropuerto del Chapare para impedir que sea arrestado, tras la orden de captura en su contra por no presentarse al juicio por trata de personas, ya que es acusado de haber mantenido una relación con una menor a cambio de beneficios a los padres. Al menos 57 personas fueron detenidas durante enfrentamientos entre la policía y manifestantes que bloquean las carreteras de acceso a La Paz en protesta contra el gobierno y en demanda de aumentos salariales. En Bolivia, desde inicios de mayo, obreros, campesinos, maestros de escuela, indígenas y transportistas exigen aumentos salariales, estabilización de la economía, la no privatización de empresas e incluso la renuncia del presidente Rodrigo Paz. El vocero de la oficina presidencial dijo en conferencia de prensa que el operativo es un esfuerzo específico para establecer un corredor humanitario ante una serie de bloqueos que impedían transitar para abastecer a La Paz con alimentos, oxígeno para los hospitales y medicamentos. Según el gobierno, 3 personas murieron en los últimos días debido a que no pudieron ser trasladados a centros médicos por las tomas de vías. Campesinos afines al expresidente socialista Evo Morales tomaron también el sábado el aeropuerto de Chimoré, en la zona cocalera del Chapare, en Cochabamba, según informó el ministro de Obras Públicas en sus redes sociales. Los manifestantes temen que próximamente se capture a Morales, buscado por la justicia por un caso de presunta trata de un menor y refugiado en la zona del Chapare. Rodrigo Paz asumió la presidencia de Bolivia en noviembre pasado con la promesa de revertir los problemas financieros y acabar con un estado burocrático heredado de los gobiernos izquierdistas de Evo Morales y Luis Arce. El jueves, la Central Obrera Boliviana, el sindicato más grande del país, anunció también la radicalización de sus demandas. Según el sindicato, ya no hay peticiones sectoriales, sino que se reclama directamente la renuncia del presidente. Por último, la Organización Mundial de la Salud activó la emergencia sanitaria tras registrar más de 130 muertos por ébola, advirtiendo sobre el rápido crecimiento de los casos en la República Democrática del Congo y el riesgo que existe de que se termine propagando por toda la región, dado que 2 personas contagiadas murieron en Uganda. Por su parte, las autoridades congoleñas comunicaron que ya existían más de 500 casos sospechosos, aunque el análisis de muestras y la adopción de protocolos se dificulta en las zonas más comprometidas, dado que la provincia de Ituri, al noreste del país, tiene numerosos grupos armados, mientras que Goma está controlada por rebeldes apoyados por Ruanda. Por otra parte, el ministro de Salud del Congo comunicó que la respuesta tardía también se debía al hecho de que muchos creyeron que se trataba de una enfermedad mística que tenía que ver con la brujería, por lo que en lugar de ir al hospital iban a lugares religiosos. Además, genera alarma el hecho de que todavía no existe una vacuna o un tratamiento para combatir la cepa en cuestión y que las últimas 2 epidemias conocidas de la enfermedad
En el 2007 y el 2012 tuvieron una mortalidad de entre el 30 y el 50%. A su vez, el director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, se declaró profundamente preocupado por la magnitud y la velocidad de la propagación y advirtió que el mundo no estaba preparado para otra pandemia. La nueva emergencia coincidió con la Asamblea Mundial de la Salud, donde también se abordó la crisis del antivirus y el retiro del organismo de Estados Unidos y Argentina. La Organización Mundial de la Salud alertó el martes sobre la amplitud y la rapidez de la epidemia de ébola que azota la República Democrática del Congo. Su director general declaró el domingo una alerta sanitaria internacional para hacer frente al brote desatado en la provincia de Ituri, fronteriza con Uganda y Sudán del Sur. Tedros Adhanom Ghebreyesus dijo que hasta el momento se han confirmado una treintena de casos. De momento se han analizado pocas muestras en laboratorio y los balances se apoyan principalmente en casos sospechosos. Beyond the confirmed cases, más allá de los casos confirmados, hay más de 500 casos sospechosos y 130 muertes sospechosas. Estas cifras cambiarán a medida que se amplíen las operaciones sobre el terreno, incluyendo el refuerzo de la vigilancia, el rastreo de contactos y las pruebas de laboratorio. Including strengthening surveillance, contact tracing, and laboratory testing. El ébola provoca una fiebre hemorrágica extremadamente contagiosa y ha causado más de 15.000 muertos en África en el último medio siglo. No hay vacuna ni tratamiento específico para la cepa responsable del actual brote. El martes, la OMS dijo que está comprobando si alguna vacuna candidata o algún tratamiento se podría usar contra esta variante. Es una epidemia que va a propagarse muy rápidamente, sobre todo porque aparece en una provincia muy poblada, con una gran densidad humana y muchos movimientos de población. Y luego, por supuesto, está la complicación de que hay muchos grupos armados en esta provincia. Muy bien, amigos, se nos ha terminado el programa. Hemos hablado de los conflictos en Medio Oriente, con las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán y las ofensivas de Israel contra Gaza y el Líbano. Abordamos otras cuestiones como la guerra en Ucrania, los viajes a China de Donald Trump y Vladimir Putin. Pero lo tenemos que dejar hasta el próximo programa para seguir analizando la actualidad internacional en más Mundo Ar 12. Muchas gracias por habernos acompañado y hasta entonces.